Buenas tardes a todos. Soy Volker Tejon, trabajo en IRES Emilia-Romagna, a donde me ocupo de relaciones empresariales y en particular de todos los aspectos que se refieran a la europeización de las relaciones industriales, y por eso hago parte de este proyecto, me ocupo de este proyecto de PhilCam. Yo me ocupé de la investigación en este proyecto, que se basaba en el desarrollo de este cuestionario y también en la difusión, diseminación y elaboración de los datos. Nos volvieron atrás 50 cuestionarios que fueron recopilados durante los 5 seminarios que se hicieron en el proyecto. Así podemos decir más o menos que recibimos 10 cuestionarios por cada seminario. No son muchos, claro, pero si consideramos el tema, me parece que no está mal. Si consideramos que hemos diseminado, hemos pasado este cuestionario a delegados que trabajaban en grupos que eran grupos multisectoriales. Así, el número de casos posibles ya estaba reducido debido a eso. En el ámbito de esos cuestionarios, hemos intentado analizar los problemas y los obstáculos conectados a la multisectorialidad, por lo que se refiere a la creación de los comités de empresa europeos y también a la posibilidad de creación de una delegación especial de negociación, y también para lo que se refiere a la fase de actuación de un comité de empresas europeas. Hemos recopilado 50 cuestionarios y creo que debemos hacer una distinción entre los tipos de multinacionales que estaban implicadas. Por un lado, se trataba de grupos a donde un comité de empresa europea todavía se debía crear, constituir, y el otro grupo en el que ya existía un CE. Así que debemos hacer una diferenciación entre los comités de empresas europeos, porque había unos casos a donde se debía renegociar este convenio, y otros casos en los que se necesitaba una renovación del acuerdo de constitución debido a unos procesos de cambios internos a la estructura, a la multinacional. Como queríamos analizar los obstáculos, la hipótesis inicial era que hay 3 tipos de obstáculos relacionados a problemas objetivos. El primer problema se refiere a la recopilación de los datos en relación a los grupos multinacionales, multisectoriales, una operación aún más compleja. El otro problema objetivo
era identificar todas las estructuras sindicales que están presentes en los diferentes países, en las plantas que hacen parte de cada grupo multisectorial. Además de esos problemas y subjetivos, se podía pensar al principio que también teníamos problemas debidos a la subjetividad, así relacionados a la acción de los actores implicados en estos procesos. Uno de los obstáculos principales que se puede dar por descontado, claro, está representado por la actitud de los managers, el grupo de los managers, de los gerentes. Y esa era la primera hipótesis. Esta dificultad, como he dicho, se podía dar por descontado. Y también se podía pensar en un problema relacionado a las relaciones entre las estructuras de representación y los sindicatos que representan los trabajadores. Problemas entre los diferentes sindicatos. Se puede pensar a problemas de pluralismo sindical en sindicatos que pertenecen a diferentes confederaciones. Se puede pensar a problemas entre las estructuras de representación a nivel empresarial y los sindicatos. Y también se puede pensar en posibles problemas entre los diferentes niveles, el nivel europeo, nacional y local. Si las preguntas en el cuestionario reflejaban sobre todo estos posibles problemas. Ahora vamos a ver si esas hipótesis se confirmaron o no. Y en relación a los cuestionarios que hemos recopilado durante los seminarios en los 5 países, en México, en Francia, en Turquía, en España y en Italia, la mitad de los cuestionarios llega de Italia y la otra mitad se refiere a los otros países. Por lo que se refiere a la función de los que recopilaron estos cuestionarios, vemos que la mayoría pertenece a las estructuras de representación a nivel empresarial. Por lo que se refiere, en cambio, a los otros 3 tipos de personas que contestaron, son miembros de delegaciones especiales de negociación, de comité de empresas europeos y sindicalistas. Los últimos 3 tipos así representan una tercera parte de los que contestaron, así personas que tienen experiencia a nivel europeo. Además, debemos decir que había también 13 representantes que ya pertenecían a estructuras de coordinación a nivel nacional. Una pregunta importante decía si en caso de más sitios productivos había una coordinación a nivel nacional. Y aquí tenemos una primera respuesta muy significativa, que no es positiva, porque en la mitad de los casos esa coordinación a nivel nacional no existía.
Y a donde existía, en la otra mitad, la mayoría eran coordinación unitarias en países a donde hay un pluralismo sindical y todos los 5 países lo teníamos. Eso es un dato positivo. Tener una coordinación de tipo unitario y solo una minoría tenía esta coordinación de un solo sindicato. Otra información aún más importante entre esos últimos casos, donde hay una coordinación a nivel nacional, solo en 5 casos existía una coordinación intrasectorial. Y eso también es un dato que nos ayuda a pensar, reflexionar sobre la necesidad de invertir en relación a este aspecto, sobre este aspecto que se refiere a las coordinaciones intersectoriales que implican todos los sindicatos de categoría que están implicados en las relaciones de estos grupos. Otra pregunta se refiere a la existencia a nivel nacional entre los representantes de los trabajadores y el management central, que creaban problemas en la fase de creación de un comité de empresa europeos. Un comité de empresa europeo, porque como todos sabéis, no todos los representantes de los trabajadores en el país donde hay la empresa, la sede principal, están interesados en un comité empresarial europeo porque se preocupan de perder parte del control en relación a las relaciones industriales. Por lo que se refiere a los que contestaron, 2/3 de estos casos han dicho que no. Y solo en una tercera parte tenemos unas cuantas tendencias en esta dirección, un 16% de los casos con una actitud de indiferencia en relación a esos actores y sujetos nacionales. Así podemos decir que no es una actitud que puede ayudar en la creación de un CEE. En un 20% de los casos hemos visto que están en contra, y eso también es un indicador muy interesante porque quiere decir que todavía existe este problema, que hay alianzas nacionales entre los gerentes y los representantes sindicales, y también me parece que había 2 casos donde esas alianzas consiguieron evitar la creación de un comité empresarial europeo. La pregunta siguiente se refiere a la posición, a la manera de portarse de los gerentes, del directivo, y hemos visto que en un 40% el directivo estaba a favor. En otros casos no, estaba bastante indiferente, y el 21% de los casos se puede decir que el directivo estaba en contra y no colaboraba mucho, o se puede decir, perdonen, que estaba en contra. Así, en unos cuantos casos había esta actitud contraria
a la creación de un CEE y eso no nos sorprende, diría yo. Seguimos adelante. Y vamos a ver desde dónde hemos sacado las informaciones que se necesitaban para crear un comité de empresas europeas. En la mayoría de los casos, el directivo proporcionaba las informaciones para crear el comité de empresa. Es algo que se prevé en la directiva, así que me parece normal que los gerentes proporcionen esas informaciones, pero también sabemos que muchas veces los gerentes rechazaron de procurar esas informaciones. Las otras fuentes, bueno, se trataba de las estructuras sindicales en el país donde hay la sede del grupo multisectorial o las estructuras de representación que trabajan en el país de la sede central o en otros casos también federaciones europeas proporcionaron las informaciones necesarias. El resultado fue que una pregunta era cuánto duró el proceso de negociación para crear un CEE y bueno, las respuestas en unos casos en los primeros 6 meses consiguieron crear un CEE, en otros casos 2 años, la mayoría crearon un CEE después de 2 años. Bueno, me parece que hay 2 posibilidades, se hace enseguida o no se hace, ¿no? Sí. Otra pregunta muy importante se refiere a la sindicalización de los miembros de la Delegación Especial de Negociación. Y aquí podemos ver que en la mayoría de los casos el problema era que solo una minoría de los delegados estaba sindicalizada y con todo lo que consigue en la creación de un CEE y también la negociación de un convenio, acuerdo positivo, constructivo. Seguimos adelante. Por lo que se refiere a la presencia de los sindicalistas, me parece un resultado bastante positivo, ¿no? En la mayoría de los casos, 90% de los casos, hay la presencia de un sindicalista en la DEN, Delegación Especial de Negociación, así que podemos decir, después de echar un vistazo a esos resultados, que el obstáculo más grande cuando se debe crear un CEE es lo que hemos visto aquí en el cuestionario y es la actitud misma de los gerentes. Y hay 2 aspectos, 2 instrumentos que utiliza el directivo para oponerse, para encararse, decimos. Por un lado tenemos los delegados que no están sindicalizados, sobre todo en los países a donde los sindicatos son bastante débiles. Utilizan este aspecto, envían sus representantes en las delegaciones especiales de negociación, pero también hay otros casos en los que hay una presión abierta sobre unos cuantos sindicatos. Y bueno, queda claro que hay sindicatos que están más en favor y otros en contra. Y por eso, en unos casos, el directivo evitó que participasen esos representantes que pertenecían a unos sindicatos específicos. Como dije yo al principio de mi discurso, también
hemos considerado otros factores como factores en el mundo laboral y la presencia de unos representantes y hemos considerado que podían estar conectados con la falta de creación de delegaciones especiales de negociación, pero me parece que eso no salió del cuestionario, así que no podemos ver una relación directa entre los problemas con los diferentes sindicatos de categoría o entre sindicatos que pertenecen a diferentes confederaciones, entre los diferentes niveles, en diferentes países. Así que yo diría que es un dato positivo, ¿no? Que por lo menos por parte de los trabajadores, sus estructuras de representación no indicaron problemas particulares. Por ello, podríamos resumir diciendo que el verdadero obstáculo es la conducta, la actitud de la dirección y, por el otro lado, la complejidad de las estructuras de los grupos multinacionales y multisectoriales. Porque recoger información se hace aún más difícil así. También detectamos otros problemas como sindicalización de los delegados. Alguien habló también del hecho de que nunca de que no hubo formación para los delegados, lo que hubiera sido necesario. Y por eso la formación es aún más importante cuando la estructura de un grupo multinacional es muy compleja. Alguien habló también de problemas como conocimiento o falta de conocimientos lingüísticos, de idiomas. Y otro aspecto que es el caso de los sindicatos del comercio, que como se ha dicho muchas veces representa, digamos, el comercio representa la fase final del sector. Si los sindicatos no han sido representados, eso se debió también al que su peso como afiliados, en términos de número de afiliados, de trabajadores, no era un número suficiente. Y era cuando se trataba de organizar una DN, no había un número suficiente de personas. Este también es un problema y entonces habría que plantearse qué tipo de soluciones podrían encontrarse. En lo que se refiere a retos, diría que el reto principal es cuando se establece un C, realizar un mapa correcto y preciso de los establecimientos y también de la presencia sindical en estos establecimientos. Otro reto es la necesidad de construir alianzas europeas desde el principio para evitar tensiones que luego podrían emerger, trabajar para sindicalizar aún más a los trabajadores y garantizar la formación, lo que vale sobre todo para los delegados sin experiencia. Entonces, ¿cuáles podrían ser los puntos de partida para desarrollar una estrategia
que pueda realmente abordar estos problemas. Yo aquí veo sobre todo 3 herramientas. Los primeros 2, digamos que se relacionan con la nueva directiva y conciernen, digamos, un mejor uso de los nuevos derechos, un uso mejor de los nuevos derechos que aparece en la directiva 2009/38. Utilizar estos derechos de una forma más eficaz, tanto el ADN, o sea, insistiendo más en la obligación de parte de las empresas de facilitar la información para que se pueda constituir un ADN, solicitar cursos de formación e instar para que el sindicato esté presente en la empresa. Por lo que en cambio se refiere a la fase operativa del CE, yo arrancaría del nuevo derecho que ha sido muy destacado en la directiva, que más que un derecho es una obligación, o sea, una obligación de parte de los miembros del CE de informar a sus representantes nacionales y si no los hay, informar a los trabajadores. Utilizar esta obligación para crear estructuras de coordinación a escala nacional. Me parece esta obligación me parece un buen punto de partida, una buena justificación para pedir este tipo de actuación. Además, también se pueden utilizar los acuerdos internacionales para implantar estructuras internacionales entre los sindicatos. Además, se trata de facilitar información a los delegados o a los trabajadores directamente, así que es necesario para ello desarrollar mecanismos de interfaz entre CE y estructuras de representación a escala nacional o de comunicación con los trabajadores directamente. Digamos que hay algunos casos, me refiero a algunos estudios de casos y otras experiencias que ya conocemos. Una posibilidad, por ejemplo, sería prever encuentros, reuniones de miembros de un CE de un país con todos los delegados corporativos de su mismo país. Esto en todos los sectores, los varios sectores, por supuesto. Podríamos fijar un derecho en el acuerdo constituyente de un CE, o el derecho del delegado del CE a visitar los establecimientos presentes en su país. Otro punto, y aquí me refiero a un caso concreto de un grupo alemán que ya en 2005 en su acuerdo constituyente fijó el derecho a encuentros preparatorios de los representantes de varias unidades a escala nacional para dar información al delegado del CE. Este punto es también importante, ¿no?, a considerar. Importante que el CE no tiene que informar solamente a sus delegados, sino que los delegados nacionales mismos pueden dar una información al delegado del CE. Este derecho se prevé en las varias unidades del grupo y esto, bueno, digamos que toca el tema de lo intersectorial. Además, se podría incluir el derecho del comité restringido de ocuparse, de hacerse cargo de los países no representados en el CE.
como algunos sindicatos de sector no están representados, por lo menos en el pasado, en muchos países estos sindicatos se quedaron fuera del CE. Otros mecanismos de interfaz, como digo, vamos a ver, me refiero a otro caso de Veolia, mediante su acuerdo consiguieron tener la posibilidad de establecer organismos de coordinación intersectorial a escala nacional. Y esta misma experiencia Bosch misma, la hizo. Veolia no es una empresa alemana, yo creo que es francesa. En caso de Bosch también hay la posibilidad de constituir, de establecer grupos de trabajo, siempre por unidades y también por unidades, y eso permite favorecer las profundizaciones en cada sector. Bosch también contempla reuniones específicas a escala nacional entre los miembros de los CES europeos, de los CES y delegados nacionales en situaciones específicas. Por ejemplo, en caso de procesos de ajuste, de reestructuración, se prevén estos encuentros. O sea que hay varias posibilidades de crear estructuras de coordinación a escala nacional que luego pueden de alguna forma balancear la falta de la presencia en el CE, como ha pasado con Bosch, ¿no? Que no tiene ningún representante del sindicato del comercio. Entonces, cuando yo creo que cuando digamos no se consigue, esta es una buena ocasión para los que no consiguen estar representados en el CE, ¿no? O sea, la posibilidad de poder crear estructuras nacionales de este tipo que pueden de alguna forma balancear su ausencia del Comité de Empresa Europeo. Otro elemento en que se podría trabajar son los acuerdos modelo que utilizan las federaciones europeas, porque en general en estos acuerdos no hay una alusión a los problemas específicos de la multisectorialidad. Entonces, quizá pueda ser una idea considerar los problemas relacionados con lo multisectorial también en los acuerdos modelo, enfocando los mecanismos de comunicación entre los CES o los delegados nacionales o los trabajadores. Aquí tenemos dos posibilidades, dos herramientas que analizamos y que en algunos casos ya se aplican. Pueden ser la inserción del derecho a una coordinación intersectorial y unitaria a escala nacional, o también insertar el derecho a crear grupos de trabajo que incluyan también a representantes nacionales. Vale. Antes hablé de tres herramientas. El tercer instrumento son los acuerdos transnacionales, que también es una herramienta que permite desarrollar más posibilidades de intercambio a escala intersectorial, porque la negociación misma de un acuerdo global supone una coordinación, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. En general, cuando se negocia, es necesario tener un mandato. Entonces, las estructuras, las federaciones europeas ya desarrollaron
modelos para establecer la coordinación que pueda favorecer la estipulación de acuerdos transnacionales. Una vez firmados los acuerdos, se da el problema de la aplicación, ¿no? Del seguimiento y también los grupos de seguimiento y de control. El aspecto intersectorial podría ser acogido fructuosamente. A escala transnacional, además, se da otra herramienta, tres caminos para llegar a la coordinación transnacional. El primer instrumento son los acuerdos transnacionales. En otros casos, también la extensión de una experiencia positiva de relaciones industriales existentes en el país, a una extensión a escala internacional o global, ¿no? Danone es el caso que tenemos en Francia, o en el caso de Volkswagen, donde se constituyeron comités mundiales, incluso mundiales. O también en el caso mismo de Bosch, donde se organizaron hasta la fecha 2 conferencias globales en que todos pudieron participar. El tercer camino para llegar a la coordinación transnacional es el manejo de los conflictos, como en el caso de HP, en que, por ejemplo, en este caso, la actitud negativa, digamos, o poco positiva de la dirección central ha llevado a crear una coordinación europea. También en el pasado tuvimos experiencias parecidas donde los proyectos de reestructuración y una actitud poco positiva de la dirección llevaron a la creación de una alianza transnacional. Bueno, para finalizar, quiero decir que los problemas, los retos de los grupos multisectoriales más o menos son los mismos que en otros grupos. El rasgo característico es que aumenta la complejidad en este caso y es aún más difícil encontrar información necesaria para el trabajo de los sindicatos. Por ende, se puede concluir diciendo que es importante utilizar mejor los derechos ya existentes, crear alianzas sindicales a nivel europeo, crear canales de comunicación para divulgar la información, y aquí tendríamos que incluir también mayor y mejor uso de Internet e intranet, sobre todo. Y última herramienta, yo diría el desarrollo de acuerdos modelo que tengan en cuenta la multisectorialidad. Gracias.